Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios. Me gustaría empezar pidiéndoles que piensen en alguna oportunidad donde ustedes descubrieron que algún hermano, alguna hermana de nuestra iglesia les ha mentido, o alguna experiencia, algún momento donde han tenido un altercado, un choque con algún hermano. De seguro tendríamos para escribir todo un libro. Me acuerdo que en una oportunidad un hermano solicitó una ayuda económica para operarse los testículos. Y de pronto le vemos llegar con un parche en la nariz, que había mentido. Lo que él necesitaba era operarse, no hacerse una cirugía estética en la nariz. O me acuerdo también cuando llegó un ex estudiante de capacitación bíblica a pedir una ayuda económica porque su esposa y su hijo habían sufrido un accidente en Lima y necesitaba viajar urgente para allá. Y le dimos la ayuda económica y al poco tiempo llegó su esposa a decirnos que él se había ido con otra mujer, había abandonado su hogar y que tengamos cuidado porque estaba pidiendo ayuda, sorprendiendo a los hermanos en las iglesias. Un poco tarde ya, ¿no? ¿Se imaginan cómo sería la vida en nuestra iglesia si después que termine esta cuarentena todos podríamos confiar plenamente en nuestros hermanos porque estamos seguros que no nos van a mentir? ¿O se imaginan cómo sería la vida de nuestra iglesia si todos pudiéramos solucionar nuestras diferencias, nuestras discrepancias de una manera armoniosa, pacífica? De seguro muchos dirán, bueno, eso es imposible, ¿no? Sería como estar en el cielo. ¿Por qué no oramos para pedir que Dios nos guíe en esta mañana en el estudio de su palabra? Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, queremos que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y también ayudándonos a cambiar aquellas cosas, Señor, que tú sabes que están mal en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. La palabra de Dios dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta mañana vamos a ver que Dios anhela vernos viviendo de acuerdo a nuestra nueva identidad como hijos de Dios. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad? Vamos a ver a la luz de este pasaje que hemos leído dos cosas que debemos hacer para vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad como hijos de Dios, porque eso es lo que Pablo ha dicho. Nosotros ya no somos como la gente del mundo, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Si nos acordamos un poquito de lo que estábamos estudiando la semana pasada, en el versículo 20 de este mismo capítulo de Efesios, Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, el apóstol Pablo va a desafiar a los creyentes a considerar que si es que verdaderamente han oído acerca del mensaje de Jesucristo, porque ellos han tenido el privilegio de haber sido enseñados, dice Pablo, en la verdad que está en Jesús. Es más, ellos han podido comprobar la veracidad de este evangelio en sus propias vidas. Han podido experimentar cada una de las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Tal vez alguien se pregunte, ¿cuáles bendiciones? Pues sin duda son las mismas que Pablo les ha detallado al comienzo de su carta. Miren en capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, dice Pablo, nos ha escogido a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. ¡Qué privilegio, hermanos! Que Dios haya pensado en nosotros aún antes de crear todo lo que hoy existe, todo lo que hoy vemos.
Dice también en la segunda parte del versículo 4 que nos escogió no para que vivamos de cualquier tipo de vida, sino para que seamos presentados santos y sin mancha delante de su trono. Yo, santo, un hombre pecador como yo, ¿voy a poder estar delante del trono de Dios? Sí, dice Pablo, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El versículo 5 dice el apóstol Pablo que nos ha adoptado como hijos suyos. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su familia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Versículo 6 dice que nos ha dado el privilegio de pertenecer a su Hijo amado. Si los discípulos se sintieron privilegiados de ser escogidos por Jesús, nosotros también tenemos ese privilegio de formar parte de los escogidos de Jesús. En el versículo 7 dice que nos compró de la esclavitud del pecado al precio más alto que alguien pudiera imaginar, la sangre de su propio Hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor de Dios para con nosotros! El versículo 9 dice que nos ha dado a conocer su misterioso plan. Estas verdades que estaban ocultas por mucho tiempo, ahora nosotros tenemos el privilegio de poderlas conocer. Y el versículo 13 y 14 dice que nos ha dado su Santo Espíritu como garantía de la herencia que un día disfrutaremos con Él en el cielo. No estamos solos, Jesús no nos ha dejado solos. Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Y dado que la gran mayoría de los que están en la iglesia han oído este mensaje, lo han creído, lo han aceptado, entonces dice Pablo en el versículo 25, dejen de mentirse unos a otros, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué el apóstol Pablo diría algo tan serio contra los creyentes? ¿Nos estás llamando mentirosos? Dirían. Pablo, ¿estás diciendo que somos mentirosos? Sí. Es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabe muy bien lo difícil que va a ser para los creyentes vivir de acuerdo a su nueva identidad de hijos de Dios. Sabe que nos va a ser muy difícil desprendernos de este y otros hábitos tan nocivos para la vida de cualquier persona. Esta exhortación se aplica, por supuesto, a cada uno de nosotros, los que hemos oído y aceptado la verdad del Evangelio. Debemos desechar la mentira de nuestra vida y más que un simple hecho de decir falsedades, la mentira, dice MacArthur, incluye cosas como la exageración y añadir algo a lo que es verdadero, las trampas, las promesas falsas, la traición de una confidencia y la presentación de excusas falsas son variaciones de la mentira que los cristianos deberían desechar por completo de su vida. Cuando llegamos tarde a algún sitio, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué excusa voy a decir para disculparme? O cuando le estamos debiendo dinero a alguien y nos encontramos con esa persona, ¿qué le decimos? Te prometo que mañana te voy a pagar lo que te debo. Llega el día de mañana y no pagamos. Pablo pasa a explicarnos por qué es tan dañino la mentira, mentirnos unos a otros en la iglesia. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Si de por sí de mentir está mal en cualquier situación, aún más aún dentro de la iglesia, dice Pablo, ya que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la mentira va a dañar la unidad que debe existir dentro de la iglesia. Claro, porque socava la confianza que debe existir entre los hermanos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando descubrimos que un hermano nos ha mentido, nos sentimos traicionados y nos va a costar volver a confiar en esa persona, ¿verdad? Por eso es tan peligroso usar la mentira con nuestros hermanos, porque nuestra palabra pierde credibilidad y se hace difícil la convivencia cuando no podemos creer en la palabra de alguien. No sé si se acuerdan que les conté de un compañero o algo que escuché en el seminario cuando estaba estudiando. De un estudiante del seminario que fue a hacer una tarea al cuarto de una compañera y intentó abusar de ella. Ella se defendió y fue después a acusarle con el pastor y él lo negó todo. Dijo que era mentira, que ella estaba inventando eso porque él le gustaba y como él no le hacía caso, ella estaba inventando toda esa historia. Hicieron las indagaciones y al no poder
discernir quién estaba mintiendo. El pastor nos llamó a los dos y le dijo, ¿y estás segura de que la acusación que estás haciendo contra tu compañero? Sí, dijo. Y le preguntaron a él, ¿estás seguro de lo que te estás diciendo, que no has intentado nada con tu compañera? Sí. Ella dice que sintió un dolor cuando él mintió. Y al poco tiempo le sobrevino una enfermedad bien extraña a este joven y murió. Entonces estamos viendo que va a ser difícil que Dios pueda usar la vida de alguien que se niega a desechar este pecado de la mentira en su vida. Tal vez, hermanos, muchos de nosotros hasta ahora no hemos comprendido la seriedad de este pecado. Por eso es bueno escuchar del labio de nuestro Señor Jesucristo la manera tan drástica que él amonesta a ciertos judíos de su tiempo, que por supuesto se creían muy moralistas, muy espirituales, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es increíble todo lo que el Señor Jesús puede decir en un solo versículo, en Juan 8:44. Notamos entonces la seriedad de practicar la mentira. Los que mienten, dice Jesús, se identifican con el diablo porque él es el mentiroso, padre de la mentira. Y estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría que se nos identifique con Satanás. Es más, que ni siquiera piensen que somos uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad de hijos de Dios. Dejemos de mentirnos unos a otros. La ley de Dios estipulaba claramente en el Antiguo Testamento que este pecado no debería ser practicado por ninguno del pueblo de Dios. Levítico 19:1 dice, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Proverbios 6, 16 y 17 dice que este es uno de los pecados que Dios detesta. Hay 6 cosas que el Señor odia y son 7 las que detesta. Los ojos altivos y, en segundo lugar, la lengua mentirosa. Proverbios 12:22 señala que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Asimismo, la mentira, como cualquier otro pecado, se convierte no solo en un obstáculo en nuestra comunión con otros creyentes, sino también un obstáculo y traba nuestra comunión con Dios. Impide que nuestras oraciones lleguen hasta Él. ¿Han escuchado decir que la mentira tiene pies cortos? Pues es verdad. Por ello, la palabra de Dios dice en Proverbios 12:19, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que cayeron presas de sus mentiras. Y justamente están allí no para que les señalemos a estas personas, sino para advertirnos de los peligros que traen ceder ante este pecado. ¿Se acuerdan en Génesis 27:19? Cómo Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, y conocemos las consecuencias de su mentira, cómo tuvo que huir para no enfrentar la ira de su hermano. Pero sin duda el hecho más conocido de lo trágico que es el pecado de la mentira, lo encontramos en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles, ¿qué les dice el apóstol Pedro en el versículo 3? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Es evidente que ambos esposos habían hecho un voto público al Espíritu Santo frente a toda la congregación de donar la totalidad de su propiedad. Ahora están mintiendo a la congregación entera, pero peor de todo, están mintiendo a Dios al venir y presentar su ofrenda como si fuera la totalidad de lo que percibieron por la venta de su propiedad. Sí, pues, qué mentirosos son estos esposos, podemos decir, qué hipócritas son estos esposos. Ahora, si somos honestos, esta clase de pecado, el de la hipocresía, no es un pecado que no sea bastante común hoy entre nosotros los creyentes. Entonces, nos preguntamos por qué Dios castigó tan severamente a Ananías y Zafira por esta falta. A veces es difícil entender el obrar de Dios, porque peores pecados que este hemos cometido muchos de nosotros y estamos vivitos y coleando en la iglesia, molestando a los hermanos, ¿no? Quiero decir, probando la paciencia de nuestros hermanos. La explicación que hay es la siguiente. La iglesia cristiana estaba creciendo, estaba floreciendo
Y Dios tiene que tratar este pecado con dureza para que los creyentes entiendan la seriedad del pecado y consideren seriamente su manera de conducirse de acuerdo a su nueva identidad de hijos de Dios. Y el efecto que sin duda provocó lo vemos en el versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios había hecho de Ananías y Zafira un ejemplo para que los demás pudieran sentirse, que pudieran sentirse tomados a tomarse el pecado de la mentira a la ligera, lo consideren bien antes de degradar la pureza de la iglesia. El efecto fue tal, hermanos, no solo para los creyentes, sino aún para los inconversos. En el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Todos comenzaron a ver a Dios como un ser santo que trata con dureza el pecado. ¿Estamos dispuestos a considerar que Dios es muy serio en cuanto a la pureza de su iglesia, en cuanto a la pureza de cada uno de sus hijos? Dios no está jugando a tener una iglesia. Él espera que si hemos oído el mensaje del Evangelio y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad. ¿Vamos a desechar la mentira de nuestra vida? ¿Vamos a dejar de mentirnos unos a otros, ya que somos miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo? La segunda cosa que Dios nos pide que desechemos para vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad es que debemos desechar la ira pecaminosa de nuestra vida. Eso lo encontramos en el versículo 26 y 27 de Efesios capítulo 5. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué digo que debemos desechar la ira pecaminosa? Porque si leemos bien, Pablo nos dice que sí podemos airarnos, que sí podemos enojarnos. No tiene nada de malo enojarnos, por ejemplo, con la gente que con su conducta ofende abiertamente a Dios, o contra aquellos que cometen injusticias o abusos, contra aquellos que, por ejemplo, están cogiéndose las donaciones, las autoridades están llevando a sus casas las donaciones que deben ser para los pobres, o aquellos que abusan de los niños, o aún de los animalitos. Mi esposa es alguien que se indigna cuando ve el maltrato de algún animal y hasta llora. Sin embargo, dice Pablo, debemos tener mucho cuidado que estos sentimientos no nos lleven a pecar, no nos lleven a perder el dominio propio y a actuar de una manera descontrolada. La ira se convierte en pecado cuando nos exasperamos y terminamos comportándonos de una manera que no es digna de nuestra nueva identidad que tenemos como hijos de Dios. Terminamos dando mal testimonio y guardando amargura en nuestro corazón hacia otra persona, al tal punto que no podemos ni ver a esa persona que inmediatamente hacemos hígado. A mí me sorprende escuchar de algunos creyentes, cuando tienen alguna diferencia, alguna discrepancia con otro hermano, me dicen que ni me diga nada, que ni se me cruce en mi camino porque lo voy a golpear. El Salmo 37:8 de la palabra de Dios dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. En Santiago 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Y ojo, que cuando dice todo hombre, no solamente está hablando de nosotros los varones, sino también a las mujeres, porque conozco hermanas que son bien explosivas cuando tienen alguna discrepancia, algún problema con algún hermano. Yo me acuerdo en una oportunidad que tuve una dificultad con una hermana de la iglesia y vino su mamá, una líder de nuestra iglesia, a decirme, no sabes con quién te has metido, yo por mis hijos mato. ¿Se han dado cuenta que cuando nos enojamos, la mayoría de las veces nos enojamos egoístamente por lo que se ha hecho contra nosotros, no tanto por el pecado que nuestro hermano ha cometido? Cuando dejamos que el coraje se mantenga en nuestro corazón, es como cuando dejamos una olla hirviendo con poca agua en la cocina. Si el fuego esté bajo, el agua empezará a consumirse y la olla comenzará a malograrse a tal punto que si alguien intenta cogerla, va a quemarse. No dejemos, hermanos, que nuestra amargura nos cause tanto daño y dañe a nuestros hermanos.
Cuando no podemos perdonar y dejar de lado la amargura que tenemos contra alguien, será como un veneno que infectará todo nuestro cuerpo. Pablo nos da el secreto para lograr que la amargura no se anide en nuestro corazón. Dice, no te acuestes estando enojado contra tu hermano, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu hijo, contra tu hija, contra tu vecino. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No hay que dilatar la solución de nuestros conflictos con nuestros hermanos. Debemos de sacarnos de encima la ira, porque si no la ira nos irá consumiendo. Y Dios nos ha dado la capacidad para lograr que el enojo salga de nuestra vida. Pero parece que nos gusta la amargura, nos gusta ser viles. ¿Cómo odio a esa persona? ¿Por qué el Señor no se la lleva de una vez? No quiero ni verla. Cuando obramos de esa manera, dice Pablo, estamos dando lugar al diablo. Estamos abriendo la puerta para que el diablo se salga con la suya. Porque el enojo que no se trata a tiempo se transforma en amargura y la amargura trae deseo de venganza. Uno de los ejemplos más drásticos de lo que estamos hablando lo encontramos al comienzo nada más de la Biblia. Caín se llenó de ira contra su hermano y aunque Dios le advirtió, he aquí el pecado está a la puerta, sabemos las consecuencias de no obedecer a Dios, como terminó asesinando a su propio hermano. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos señala claramente que un cristiano descontrolado es un cristiano inmaduro cuya vida no está sometida bajo el control del Espíritu Santo y sin duda va a causar mucha división en la iglesia. Si eres una de esas personas como yo, como dice mi esposo, un fosforito, que no puedes controlarte cuando te enojas, entonces necesitamos ser quebrantados por el Señor. Necesitamos pedirles que Él tome el control de nuestra vida y nos ayude a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si nuestro hermano nos ofende, hemos de aprender a ir a Dios para pedirle que nos ayude a perdonar. Es increíble cómo a veces podemos guardar por tanto tiempo amargura en nuestro corazón. Si es así, es necesario que consideremos lo que el Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cada vez que perdonamos a alguien, estamos frenando la obra de Satanás en la iglesia. Si no perdonamos a nuestro hermano y seguimos molestos, estamos pecando contra Dios. A mí me sorprende la capacidad que tienen los niños para perdonar. A veces mi hija viene y me dice, papá, ya no quiero jugar con esa amiga mía. Ya no es mi mejor amiga. ¿Por qué, hijita? Es que me ha ofendido. Y luego empieza a hacer otras cosas y más tarde le veo jugando con la misma niña como si nada hubiera pasado. En cambio nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar a nuestros hermanos? ¿Por qué no hacemos un pacto con Dios? Y le decimos, Dios, a partir de hoy, cuando esté enojado, molesto con algún hermano y no quiera perdonarnos, no voy a servirte en ningún ministerio, no voy a tomar la Santa Cena, no voy a hacer nada para ti hasta que no pueda perdonar a mi hermano. Estamos dispuestos a no darle lugar al diablo, al dejar que la ira nos lleve a explotar de una manera descontrolada cuando tenemos algún altercado, alguna diferencia con algún hermano en la iglesia. A dejarle que nos impulse a no perdonar, o vamos a aprender a amar a nuestros hermanos de la forma como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Nos ha amado, dice la palabra de Dios, de tal manera que estuvo dispuesto a dar su propia vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a aprender a perdonar de la forma como Cristo nos ha perdonado. De verdad, cuando pienso en todo lo que Cristo me ha perdonado, en todos los pecados que Cristo ha limpiado de mi vida, digo, ¿quién soy yo para no perdonar esta falta en mi hermano? Entonces, como hemos visto, hermanos, si queremos vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad, debemos desechar la mentira de nuestra vida y debemos desechar la ira descontrolada, el enojo que nos lleva a ofendernos y dar mal testimonio con nuestros hermanos y a no querer perdonar. No olvidemos que Dios siempre, siempre va a estar con nosotros para ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial,
Gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía de verdad. Hay pecados que están, Señor, tan impregnados en nuestra vida que nos cuesta dejarlos. Pero gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo para ayudarnos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes a desechar la mentira de nuestra vida. Que nos ayudes, Señor, a desechar esa ira descontrolada, Señor, ese enojo que no nos permite, Señor, dar buen testimonio. Y sobre todo que nos ayude, Señor Jesucristo, a saber perdonar como tú, Señor, nos has perdonado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.